Como les decía, tiene bastantes aristas. Y está lo que es la semejanza en espiral, por ejemplo. Up, espiral. También podemos encontrar lo que es esto, su conexión con relaciones métricas, ¿no? Por el hecho de estar conectado con métricas, quiere decir que casi todas las propiedades de relaciones métricas se demuestran con semejanza, ¿no? Y el tema de proporcionalidad también tiene bastantes aristas, ¿no? Dentro podemos tener división armónica, por ejemplo. También podemos tener lo que es introducción a la geometría proyectiva. Por supuesto, estos temas se tratan en los otros colores no más avanzados. Nosotros vamos a ver algo básico para que puedan comprender lo que es, cómo se usa, ¿no? Y ya poder usarlo de forma más sencilla, más directa y mejor explicada en los problemas. La semejanza de triángulos, en general de figuras, se trata de figuras que tienen exactamente la misma forma, ¿no? Exactamente la misma forma, no que cambian un poquito o que se diferencian en otra. Casi todo está igual y hay una parte distinta, ¿no? Tiene que ser exactamente lo mismo, por si acaso. Ups, acá pasó algo. Ya. Entonces acá dice, por ejemplo, dos triángulos son semejantes y tienen la misma forma. Aquí puedes cambiar triángulos por figuras y no pasa nada. No necesariamente el mismo tamaño. Si tienen el mismo tamaño, se puede hablar de congruencia de triángulos o semejanza razón 1. Entonces, sus ángulos son congruentes, quiere decir que tienen sus mismos ángulos y sus lados son proporcionales. Y aquí vamos a hablar de figuras o triángulos directamente semejantes si tienen la misma orientación. Por ejemplo, si estos dos triángulos son directamente semejantes, vamos a ponerle aquí ángulo 70, ángulo 80 y aquí ángulo 30. Yo podría preguntar entonces, un momento, algo ha ocurrido aquí. Yo podría preguntar entonces, ¿cuánto es que vale este ángulo? ¿Quién me dice? Si son directamente semejantes. Cualquiera participen. Todavía no estamos en las preguntas 30 grados. 30 grados, ¿no? Quiere decir que el ángulo A es igual al ángulo X, el ángulo B es igual al ángulo Y y el ángulo C es igual al ángulo Z. ¿Está bien? Ahora, por supuesto, esto puede estar un poquito más echado. Pero por el hecho de ser directamente semejantes, también este ángulo sería 70, este ángulo sería 80 y este ángulo sería 30. Quiere decir que los ángulos siguen un sentido, ¿no? En este caso el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Del 30, en ese sentido, esto sigue el 70 y luego el 80. ¿Qué pasaría, por ejemplo, un ejemplo contradictorio, donde ya no son directamente semejantes? Por ejemplo, este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. Mismos ángulos, 30, 70, 80. Y aquí 30, 70, 80. Sí son semejantes. Incluso para que noten... Ups. Algo pasó. Ay. Uy. Un ratito, disculpen. Ya bueno, algo pasó por allá. Ya bueno, son del mismo tamaño, pero en este caso, por ejemplo, los ángulos 30, 70 y 80 en el lado izquierdo está en sentido horario, mientras que en el lado derecho está en sentido antihorario. Entonces, estos no son directamente semejantes, más sí son semejantes. ¿Está bien? Cuando lean la palabra directamente semejante, significa que sus ángulos siguen un orden, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Si él vale A, por ejemplo, si él vale A, él vale B y él vale C, como lados, como longitudes de lados, los lados serían proporcionales, ¿no? A por una constante, B por una constante y C por una constante. Es muy importante esto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta, algo? ¿Todo ok?
Para pasar a lo siguiente. Bueno, aquí viene lo de opuestamente o inversamente semejantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedo intuir que el ángulo pequeño será igual al ángulo pequeño. Pero de aquí, el ángulo que pasa en este sentido, en el otro será en el otro sentido. Así que el ángulo de aquí será el θ. Y luego está el ángulo que resta, ¿no? Pero lo importante es la orientación. Los que tienen bastantes propiedades conocidas son los triángulos directamente semejantes. Tienen muchas propiedades conocidas y vamos a estudiarlas, ¿no? En ambos casos los triángulos son semejantes y usaremos esta notación como una ñ. Vamos a... Ya. Los criterios. Acá me dicen, las siguientes proposiciones son equivalentes. Vamos a usar una hoja... Vamos a usar... Vamos a usar una hoja... Pucha, se arregló esto justo cuando no está. Vamos a hablar de esto acá en la parte de abajo para que esté la hoja teórica, ¿ya? Hay dos criterios para la semejanza. El primer criterio, que es lo mismo que está en la proposición, es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Quiere decir que dos triángulos, ponte este triángulo y este triángulo, son semejantes. Bueno, más que ángulo, 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 basta con dos ángulos, ¿no? Si tienen dos ángulos iguales. Alfa y tita, por aquí, por ejemplo, alfa, y por aquí tita. Estos triángulos son directamente semejantes también, ¿por qué? Del alfa paso al tita en un sentido y en el otro triángulo también. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ya son semejantes. Al ser semejantes, claro, parece que son solo dos ángulos iguales, pero en realidad son tres porque el tercero es el suplemento de la suma, ¿no? Este ángulo va a terminar siendo igual a este ángulo, aunque no lo escribamos. Lo importante de este criterio es que los lados son proporcionales. Si este triángulo tiene lados A, B y C, y este triángulo tiene lados X, Y y Z, A, B y C son proporcionales ¿a quiénes? El lado A está relacionado con el ángulo alfa. El lado X está relacionado con el mismo ángulo, ¿no? Entonces la proporción se dará ahí, A entre X. B está relacionado con el ángulo que no se nombra, también, entonces B es a Y. Y C está con el ángulo θ aquí con Z. Entonces es así. Y esa proporción me da un número. A este número se le conoce como razón de semejanza. Voy a poner el símbolo, pero el nombre es razón de semejanza por si lo escuchan en algún problema. Ahora, lo que aquí quisiera resaltar es que la razón de semejanza puede ser K o puede ser 1 entre K. Da igual, dependiendo de cómo orientes tú la semejanza, ¿no? El grande al pequeño, los lados grandes entre los lados pequeños, te va a dar mayor que 1 y si lo orientas al revés, menor que 1. Y si son congruentes, te va a dar igual a 1. El segundo criterio es el criterio un poco muy interesante, el criterio lado-ángulo lado. O sea, ¿cómo es como la congruencia? Pero no es exactamente, ¿no? No es que tiene dos lados iguales, en este caso es que tiene dos lados proporcionales. Voy a hacer dos triángulos en este caso, digamos A y B. Aquí está alfa, digamos B y A. B por K y A por K. Ahora sí voy a poder hacer uno semejante. Ya está. ¿Está bien? Entonces, aquí hay una semejanza porque dos lados son proporcionales. A y B, AK y BK. Y el ángulo entre esos dos lados son iguales. Este es el segundo criterio de semejanza, si se puede llamar así. Y tiene una demostración también. Tiene una demostración. Vamos a hacer la demostración, algo rápido. Vamos a probar que los dos triángulos son semejantes. Solo tenemos esa información. Entonces,
Vamos a poner ángulo X y vamos a poner ángulo Y. Vamos a preguntarle a Daniela, a ver. Daniela, ¿cómo deberían ser X e Y? Y Daniela, deberían ser iguales, ¿correcto? Entonces, para hacer una demostración de que estos son semejantes, bastaría con que X sea igual a Y. Entonces, nosotros vamos a suponer que X es mayor que Y, por ejemplo. La suposición de que X es menor que Y se trabaja de forma muy similar. Entonces, observa, vamos a ubicar un punto. Como Y es más pequeño que X, yo puedo ubicar acá un punto, ¿no? En la prolongación, puedo ubicar aquí un punto, digamos un punto P, de manera que en efecto este ángulo es X. Ya está, vamos a ponerle que este es el triángulo ABC, este es el triángulo PQR, vamos a ubicar T. A ver, tú misma, Daniela, ¿qué yo puedo afirmar ahora que he trazado el ángulo X? ¿Estás ahí, Daniela? O alguien que me ayude. Ahora que he trazado el punto T, ¿qué puedo afirmar? Los triángulos ABC y el que acabas de O B sea, y R son semejantes. ¿por qué razón? ¿Por qué criterio? Por el Dime tú. primero que acabas de poner, que los ángulos son Ángulo, iguales. ángulo, ¿correcto? Tiene dos ángulos iguales, el alfa y el X. El alfa y el X. Del ¿Bien? X. Por ese criterio son semejantes. Entonces yo voy a decir, bueno, PR y RT serán proporcionales a quién. PR está relacionado con el tercer ángulo que viene a ser igual, ¿no? El de aquí. PR es a B, como RT es al ángulo que se le pone X, en este caso A. ¿Bien? Porque A está relacionado con X. Y reemplazamos PR vale B por K. Entonces RT valdrá A por K. Este segmento valdría A por K. Lo que Correcto. implicaría que el segmento, este es Q, lo que QT es implicaría que el cero. segmento QT sea cero y esto implica que P y Q coinciden, ¿no? No, porque no existen segmentos cero. Y esto va a ser una contradicción. Claro. No se pone aquí, se pone ahí abajo. Esa es una demostración clásica. Ahora, esto... La otra parte la dejo para ustedes. Es muy similar. El tercer caso que nos toca estudiar es el caso lado, 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 ¿no? Dos triángulos son semejantes si tienen todos sus lados respectivamente proporcionales. Digamos el vale A, el vale B, el vale C, el vale A por K, el vale B por K, el vale C por K. Triángulo ABC, triángulo A'B' C', digamos. Entonces esos triángulos serán semejantes. Y eso implica que sus ángulos conectados deben ser iguales. Por ejemplo, aquí, este ángulo debe ser igual a este ángulo. Si hay preguntas, no duden en hacerlas. O sea, esta es la conclusión, ¿no? No es el que me dan el dato, sino que se concluye que el ángulo B será igual al ángulo B', el ángulo A será igual al ángulo A'. Obviamente, si yo tengo lados, tengo que pasar a ángulos. Y si yo tengo ángulos, como en el caso 1 de triple ángulos, yo tengo que pasar a lados, ¿no? En este caso, este X vale A por K, este Y vale B por K y este Z vale C por K. Es la conclusión a la que se llega. Ojo, no es información del problema. La información del problema solo son dos ángulos iguales, el alfa con el tita y el alfa con el tita en ambos triángulos. Igual aquí, la información del problema son tres elementos. Dos lados y un ángulo, y en este caso otros tres elementos, tres lados que son proporcionales. Cuando digo información no quiere decir que siempre te lo dan, sino que a veces lo deduces, ¿no? Por último, C es igual a C' los ángulos, ¿no? Ahora, esto también se puede demostrar, por supuesto. Vamos a hacerlo, ¿eh? Para que no, no hayan confusiones. A ver, vamos a ver si sale. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar el triángulo que es semejante al primero, pero todavía no lo sé, el triángulo A'B', C'. Y a mí me basta comprobar que este ángulo alfa es igual a este ángulo beta. ¿Está bien? Si yo demuestro que alfa es igual a beta, estarían siendo semejantes por el caso 2, ¿no? De dos lados proporcionales AB, AK, BK, y un tercer ángulo.
Entonces vamos a suponer que beta es más pequeño que alfa. Con lo otro es igual. Beta por aquí está A por acá, aquí está B por acá. Y entonces yo puedo trazar una línea que sea un punto a segunda, digamos, de manera que el ángulo de aquí es alfa. Entonces hay una semejanza. Vamos a preguntarle a Adrián, ¿cuál es la semejanza? El triángulo ABC, ¿con quién es semejante y por qué criterio? ¿Estás, Adrián? ¿O alguien que quiera contestar? No está Adrián. Ale. Ah, me falta decir que aquí va a ser B por K, ¿no? Ahora sí, por el segundo criterio. Por- ah, es congruente con el triángulo B'C'. A segunda. Ah, ¿Con qué criterio? con lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado para semejanza, ¿no? Pero no es congruencia, acuérdate que es semejanza. ¿Está bien? El triángulo de aquí, este, es semejante con este. Por el segundo criterio, porque posee dos lados proporcionales y un tercer lado, y un ángulo igual común, ¿no? El que está entre los dos. Entonces, eso va a implicar que B' a segunda, el tercer lado, sea C por K, ¿no? O sea, este de aquí sale C por K. Y yo tenía también que él vale C por K. Se supone que con esto debemos llegar a una contradicción. Se supone. Vamos a ver. Entonces, de aquí yo voy a tener lo siguiente. Vamos a ver. A ver, ¿alguien tiene una idea de cómo se va a contradecir esto o no? Que lo voy a poner aquí. Uy, ¿qué pasó? Vamos a poner, uy, no sé. Ya fue. Bueno, aquí lo que va a ocurrir es que va a haber un ángulo cero también. Vamos a ponerle el omega. Él va a ser omega. Vamos a ponerle a él phi. Él va a ser phi menos omega. Él va a ser alfa menos beta, ¿no? Y cuando yo una este isósceles, lo que implicaría sería este ángulo es igual a este. Ujú. Bueno, lo voy a buscar, ¿ya? Lo voy a buscar un poco. Pero sí se llega a demostrar que hay una, ¿cómo se dice? Hay una contradicción en suponer que beta es menor que alfa. Lo mismo va a pasar al revés. Y creo que la contradicción va por el lado del isósceles. Sí, porque creo que ahí el tita, el ángulo A' es tita, ¿no? ¿Verdad? No, no, este de aquí. Sí, ¿correcto? No necesariamente, ¿por qué? ¿No? Si ya son la conclusión no es que sería tita, si son Ah, ya, ya, acá. semejantes. Y abajo les falta el tita en la prima. O sea, el cuadrilátero sería inscriptible, ¿no? Claro, pero ¿por qué el de aquí es tita? No son semejantes. Los que son semejantes son él con el triángulo de acá, por eso está el tita. Con él no. Por eso yo le he puesto ángulos distintos, ¿no? Beta, phi. Entonces, Ah, sí, bueno. o sea, todavía Bueno, no está. Pero yo pensé que por en tu este, conclusión estabas por este, poniendo que era tita. Ujú. sí, sí, sí. Por este lado sale, solamente que no le he dado muchas vueltas. Bueno, yo lo voy a ver, no se preocupen, y ahora no se los explico cuando terminemos esta parte Ujú. teórica. Esas tres son los criterios de semejante. ¿Por qué pongo este lema de Cuya?
o bueno, así le llaman, o este teorema bastante usado para utilizar trigonometría en problemas de geometría. Y parece que no tiene relación con geometría, ¿no? Lo que nos dice es, si los ángulos A, B, X, Y verifican que el seno del ángulo A es entre el seno de B es igual al seno de X entre el seno de Y, y la suma es la misma, entonces el ángulo A es X y el ángulo B es Y. Un ejemplo de esto podría ser algo así, ¿no? Pónganse que me dicen, seno de alfa es a seno de 70 menos alfa. Como el seno de 20, ese significa seno, es el seno de 50. ¿Cuál es la conclusión de aquí? ¿Quién me dice? A ver, vamos a preguntarle a Araneda. ¿Cuál es la conclusión, Araneda? O Elvis, que no ha participado todavía. Uy, no están. Dime. Alfa es igual a 20. Claro, alfa es igual a 20, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma aquí es 70 grados. La suma de los ángulos aquí es 70 grados. Estamos viendo que se da esta situación. 70 es claramente menor a 180. Entonces, alfa será 20 y vemos cómo cumple, ¿no? Alfa 20 cumple la ecuación, porque en el lado izquierdo sale seno de 20 entre seno de 50 también. Cuando uno quiere resolver problemas de geometría por trigonometría, este lema es bastante, o este teorema es bastante usado, ¿no? Entonces vamos a ver la demostración de ese teorema, porque me parece muy útil. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerle tal cual lo puse ahí, ¿no? Si yo tengo que el seno de A entre el seno de B es igual al seno de X entre el seno de Y, y además A más B es igual a X más Y, entonces vamos a demostrar que A es igual a X. Demostración. Construyamos un triángulo, dos triángulos de ángulos A y B y el otro triángulo de ángulos X e Y. Quiere decir que voy a tener dos triángulos, algo así. Este triángulo de ángulos A y B y este triángulo de ángulos X e Y. ¿Sí? Son dos triángulos. Si se dan cuenta, por la información 1, yo puedo concluir que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. ¿Está bien? Porque la suma de los dos es la misma. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Excelente. Sí, los demás están calladitos. ¿Qué está pasando con los chicos? A ver. Segundo, aquí sí voy a aplicar un teorema. El teorema es la ley de senos. La ley de senos que dice lo siguiente, ¿no? O teorema de senos. Ups, algo pasó. Ahí ya sí. Ángulo, ángulo B, MN. M es a N, como el seno del ángulo opuesto, el seno de B, lo voy a poner completo, ¿ya? Es al seno del ángulo opuesto. Seno de A. La ley de senos. Entonces, si yo tengo aquí A y aquí B, conclusión por la ley de senos, A es a B, como el seno del ángulo A es al seno del ángulo B. ¿Qué más? Si aquí yo le pongo C y D, entonces por la ley de seno, C es a D, como el seno del ángulo X es al seno del ángulo Y. ¿Está bien? ¿Qué más? Por dato, estos son iguales. Eso quiere decir que estos dos son iguales, porque son seno de A entre seno de B y seno de X entre seno de Y. Entonces yo voy a concluir, vamos a ponerle esta ecuación 2, por 2, que A entre B es igual a C entre D. Eso implica que a C yo le puedo llamar A por K y a D yo le puedo llamar B por K, por la proporción, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí. Entonces yo podría aquí hacer un pequeño cambio, ¿no? Ponerle a él esto B por K y a él A
por K. ¿Eso qué implica? Que los triángulos AB y C y PQR, ¿cómo van a ser? Semejantes. ¿Por qué Caso, criterio? lado, ángulo, lado. Claro, lado, ángulo, lado, ¿no? Los lados son los lados AK y BK, A y B, y el ángulo común este de aquí, que es igual. Y por la semejanza, ya puedo concluir, por lo tanto, esto, a se le opone a mayúscula y aquí a por K se le pone X mayúscula. Entonces el ángulo A es igual al ángulo X y el ángulo B es igual al ángulo Y. ¿Está bien? Que es justamente lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Como se demostró usando esto de la construcción de triángulos de semejanza, por eso lo quería mostrar, ¿no? Una consulta ahí te dice que la suma de ángulos Es es menor que menor que 180. 180, ¿no? Sí, buena información que me falta anotar acá. ¿Por qué es importante? Porque si Sí. no fuese menor a 180, yo no podría formar el triángulo. Por ejemplo, si fuese igual a 180 o si fuese igual a 200 grados, se hacen unas variantes trigonométricas, pero no podría hacer esta solución. Porque para hacer esta solución, los dos ángulos deben formar un triángulo. O sea, deben sumar menos 180 para poder yo construir un triángulo con esos ángulos. ¿Se entiende? Sí. Cuando la suma sobrepasa 180, se hacen técnicas ya más relacionadas con transformaciones trigonométricas para llegar a una conclusión que ya no es la misma ya no es A igual a X y B igual a Y por si acaso. Pero si es menor, entonces se puede usar. La razón de semejanza ya expliqué, y los elementos homólogos, que es muy importante, los elementos homólogos son, ya sabemos, líneas homólogas, ¿no? En este caso, por ejemplo, los triángulos ABC y A'B'C' son semejantes. Me están diciendo que son semejantes. Vamos a suponer que son directamente semejantes. ¿Qué pasó acá? Me voy a corregir, no se preocupen, van a tenerlo. ¿Quiénes son elementos homólogos, por ejemplo? A ver, Las alturas. ya llegó alguien más, Ricardo. Vamos a ver. Primero, elementos homólogos son, por ejemplo, A y A', vértices. Elementos homólogos. Vértices. Así como en congruencia también hay elementos homólogos, aquí también. B y B'. Vamos a preguntarle a Ricardo, que acaba de llegar de repente. ¿Quién es el elemento homólogo de M? O escríbenos de repente, ¿no? SM'. SM', correcto. Es correcto, pero hay que tenerlo presente. ¿Por qué razón? A ver, dinos. Tú mismo, Ricardo, eres. A ver, ¿por qué M y M' son elementos homólogos? Profes, es un problema de conexión. Ah, ya. Pero si recuperas bien la conexión, te voy a seguir preguntando, ¿ya? No te preocupes. Yeah. Ale, ¿por qué son elementos homólogos M y M'? ¿Estás ahí, Ale? Sí, estoy pensando, ¿qué triángulos? Estos son ¿Cuál? semejantes. O sea, estos dos triángulos son semejantes. ABC y A'B'C', en ese orden, ¿no? Sí, Y acá nos acaban de decir que el elemento homólogo de M es M'. ¿Por qué razón? porque es el punto medio. Muy bien, es el punto medio. Entonces, para complementar lo que ha dicho, es correcto, ¿no es el punto medio de quién? Uno de BC y el otro de B'C'. Para complementar, el elemento homólogo de C es C'. ¿Está bien? Y ahora digo, los vértices forman segmentos. Eso implicaría que el elemento homólogo de BC sería B'C'. ¿Está bien? Entonces, todo lo relacionado con un segmento homólogo a otro tendrá elementos homólogos. Como M es el punto medio de BC, está relacionado a BC, y M' es el punto medio de B'C', también serán elementos homólogos, porque son puntos medios de elementos homólogos. Si yo tuviera que el M está aquí y no aquí, entonces no podría decir que son elementos homólogos, ¿por qué?
M está relacionado a un segmento y el M' a otro segmento que no es el homólogo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver, ¿qué ocurriría si yo partiese por P al segmento BC y por Q? ¿Está bien? En tercios. Estos tres lados son iguales. Su elemento homólogo de P, perdón, podría ser el punto que está aquí, P', que también lo divide en tercios, acá está Q'. P y P' serían elementos homólogos. ¿Verdadero o falso, señores? Participen Sí, nomás. No, ¿Serían? ¿Estás falso. seguro? Parece que son, ¿verdad? Porque ambos dividen en tres partes iguales. Pero ¿qué ocurre con P, por ejemplo? Está más cerca a B, mientras que el P' que yo he puesto aquí está en está la más cerca a posición. C. Si bien es cierto, tienen una función similar con respecto a los segmentos, tienen que mantener el orden. Entonces, el homólogo de P no es P', sino es Q'. Por supuesto que cuando uno trabaja y nombra puntos, siempre lo hace en relación, en un orden. Ahora sí, P es el homólogo de P'. Pero hay que tener en cuenta eso. Entonces, ahora, el elemento homólogo de H, por ejemplo, es H'. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son pies de alturas desde C. Desde elementos homólogos. ¿Está bien? Pies de alturas desde C. Y por tanto, como C y C' son homólogos y H' son homólogos, entonces el segmento CH será homólogo del segmento C'H'. ¿Está bien? Ahora, no solamente hay segmentos y puntos, también podemos estar asociando círculos o circunferencias. Y no tiene nada que ver con círculo inscrito. Ups. Pucha, me cambiaron todas las funciones, ahora voy a tener que readaptar. No tiene nada que ver con que sean círculos inscritos. Puede ser, por ejemplo, una circunferencia. Por ejemplo, la circunferencia que pasa por AH y el punto medio de HC, digamos, N. Entonces, ¿será homólogo a quién? A la circunferencia que pasa por AH y el punto medio de N', el punto medio de CH, por ejemplo. Esta circunferencia C y C' serán homólogas. Vamos a ponerle C así, de esta forma. C también será homóloga a C'. ¿Se entiende? No tiene por qué ser un elemento conocido, circuncentro, ortocentro, altura, mediana, bisectriz. Simplemente tiene que estar relacionado con vértices homólogos. Y listo. Por decir, ángulos también. El ángulo HCB, si bien es cierto, es igual, es homólogo al ángulo H', C', B'. Son homólogos. ¿Quedó claro lo de los elementos homólogos, muchachos, o hay alguna duda? ¿Correcto? Escríbanme, por favor, en el chat. Sí, aunque sea para saber que están aquí en la clase, por favor. Excelente, Ale. Ya, está bien, eso significa que están ahí. Si no, parece que estoy solitario. Excelente, Daniela, excelente. Entonces, tenemos esto. Recuerden que para establecer elementos homólogos grandes, tienen que buscar los pequeños, que son los vértices. Este es en elemental. Vértices. Elegir vértices de acuerdo a la semejanza, ¿no? Vértices homólogos. Muy bien, Adrián, excelente. Y ahora pasamos a los teoremas sobre proporcionalidad, ¿no? Que se demuestran con semejanza. Pero no los vamos a demostrar todos. Por ejemplo, el teorema de Tales dice, si yo tengo un conjunto de rectas paralelas, en este caso estas tres de rojo, si yo trazo dos rectas secantes, los segmentos determinados serán proporcionales. Si él es A y él es B, entonces se va a demostrar que él vale A por K y él vale B por K. ¿Cómo, profe? Con semejanza, pues. Con semejanza. Yo voy a hacer la demostración de eso para un triángulo y aquí simplemente se traza una paralela. Ups, perdón. Se traza una simple paralela. Se utiliza que ahí están viendo paralelogramos, o sea que él vale A por K y B por K. O sea, X e Y, digamos, ¿no? X e Y se traslada y de ahí se puede probar rápidamente que deben ser proporcionales. Como con el corolario de Tales, ¿no? Si estas son paralelas, por ejemplo, este alfa pasa aquí, este beta pasa aquí, y de ahí yo ya puedo decir que los triángulos ABC y PBQ
son semejantes porque tienen ángulos similares, ¿no? Entonces yo le pongo el A y el B, él sería A por K y él sería B por K. Lo que va a hacer que él sea A por 1 menos K, digamos A por T. Entonces él va a ser B por T también. dt es 1 menos K, ¿no? Es indistinto. Entonces se va a demostrar eso y de eso pasamos de A a B, A por K, B por K y se traslada aquí. La parte más difícil en torno a las paralelas o al teorema de Tales es cuando las rectas se cruzan y son de esta manera, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí genera un poquito de confusión, pero es lo mismo. Por ejemplo, A, B y C, por ese punto de cruce tú puedes trazar una paralela a todas estas tres y decir, bueno, A, B y C, en el otro lado A por K, B por K y C por K. Simplemente hay que mirar bien. Hay que tener una buena observación. Eso es en cuanto al teorema de Tales y su corolario, que es esto de aquí, ¿no? Ojo, el corolario es sí y solo sí. ¿Está bien? Si yo tengo un triángulo, el corolario es ida y vuelta. Vamos a ponerle en el lado del corolario. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo, aquí me dan 1, 2 y aquí me dan K, 2K, ¿qué yo puedo concluir entre los lados MN y PQ? Que MN será paralelo a PQ, es recíproco. Si yo tengo segmentos proporcionales en un triángulo, ojo, entonces se dará paralelismo. Lo que no ocurre con el teorema de Tales. El teorema de Tales no es recíproco, por si acaso. No es para nada recíproco. Luego viene el teorema de la bisectriz interior, que es recíproco también. Ahora vamos a ver qué significa. El teorema de la bisectriz interior dice, si tú tienes un triángulo y trazas una bisectriz, en este caso bisectriz interior, se va a cumplir que A entre B es igual a X entre Y. Y quiero que lo vean bien, por si acaso. Miren, bueno, lo voy a demorar un poquito en explicar esto porque me parece muy importante esto que les voy a decir. ¿Cómo se enuncia el teorema de la bisectriz? Observa, triángulo ABC. Señalas la bisectriz, sale del lado B y llega al lado D. Esta es la bisectriz. Todo relacionado al lado AC. La bisectriz está relativa al lado AC. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Pones A, pones C. Pones A, pones C. En la parte de aquí pones el inicio de la bisectriz o el final como quieras y el final en el otro lado. Y se forma esto. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Voy a preguntarle a ver a Araneda entonces. Vamos a ver, Araneda. Vamos a entrenar este teorema de la bisectriz porque es recíproco, es poderoso. Teorema de la bisectriz. Quiero que me lo enuncies en forma de segmentos. Por ejemplo, triángulo PQR, bisectriz PX. Alfa y alfa. A ver, Araneda. ¿Tienes audífono ahí activado para activar? No me vas a creer. Ya, vamos a ver. Voy a repetirlo. A ver. Tú, Ale, que no has entendido, nos vas a apoyar. ¿Está bien? Ale, actívate. No sé qué. Ya, Ale, actívate el micrófono. ¿Por qué yo les explico en términos de letras? Porque en Olimpiadas normalmente se evita usar estas cositas, A, B, C, D, etcétera. Se usa más letras. Por eso yo te enseño eso. Y además tiene bastantes analogías que ahora van a aprender. Por ejemplo, aquí. Esto. Estás ahí, Ale, ¿no? Sí, Ya. ¿Quién es el triángulo? Donde se traza la bisectriz interior. PQR, PQR. Muy bien. ¿Quién es la bisectriz? PX, PX. ¿Y quién es el lado relativo? ¿A qué lado se está trazando la bisectriz? ¿Hacia qué lado? QR, QR. Ese QR es el que tú tomas. QR en diagonal. QR para formar una división. ¿Está bien? sí, Ya. Y luego en el medio pones ¿a quién? A la bisectriz. En este lado pones a P, lo repites, y en el otro lado, X. QP entre PR, A entre B, es igual a M entre N. Profe, pero es más fácil verlo de esta manera. A entre B es igual a M entre N. Es verdad, para el teorema de la bisectriz interior es mucho más fácil tomar esto. Pero ¿por qué te explico esto?
porque en el teorema de la bisectriz exterior es igual a lo que te estoy explicando aquí, pero cuando visualmente lo ves no lo entiendes. Por esa razón yo te quiero explicar esto, para que cuando pasemos al de la bisectriz exterior no sufras. ¿Está bien? Vamos a poner ahora sí a prueba. ¿Entendiste, Ale? Sí, Sí, son sí. 3 cositas. Triángulo, bisectriz y lado relativo. Vamos a preguntarle a Araneda. A ver, Araneda, ¿estás ahí? Activa tu micro, por favor. No está. ¿Quién quiere participar? A ver, ¿quién tiene dudas? Porque esto de aquí yo, de verdad, lo he pulido. No es que mienta, pero así lo he trabajado bastante tiempo y así se lo explico a mis alumnos, ¿no? Y lo entienden y después lo aplican en la bisectriz exterior. ¿Quién quiere participar, señores? Un participante ad honorem voluntario. ¿Alguien? Ya, bueno. Entonces pasamos al teorema de la bisectriz exterior. El teorema de la bisectriz exterior dice lo mismo. Yo tengo un triángulo ABC, trazo la bisectriz BD, digamos, ¿y qué se va a cumplir? Aquí está la bisectriz, pero es exterior. Y recuerden que este es un sí, solo sí. Ojo, si yo encuentro la proporción, por ejemplo, a mí me dicen 1, 2, K, 2K, 30 grados X, entonces X vale 30 grados, porque al cumplir la proporción de 1 a 2, esta línea debe ser bisectriz necesariamente. Lo mismo pasa con la bisectriz exterior. Y aquí hacemos la misma situación. Triángulo ABC, bisectriz BD, lado relativo. Esto es lo que lo confunde. El lado relativo sigue siendo AC, solamente que el pie de la bisectriz ya no cae dentro, sino cae fuera, en la prolongación. Pero sigue siendo AC. Por tanto, voy a usar la misma técnica. Pongo AC igual a C. Y en el medio pongo los vértices de la bisectriz. Los extremos. Uno es B y el otro es D. AB entre BC es AD entre DC. Y esto es lo que no es tan fácil de ver. A entre B, el vale A por K y el vale B por K. Y viceversa. Si yo quisiera probar que una línea es bisectriz, tengo que probar esa proporción. ¿Se entendió, muchachos? ¿O hay alguna duda ahí? ¿Alguien que quiera probar el teorema de la bisectriz exterior de repente? Quisiera ponerse a prueba el solo. Y sugiero que al inicio siempre empiecen con esto, ¿no? Estas 3 cositas, para que no fallen al enunciar el teorema. Sobre todo si no están usando este tipo de segmentos. ¿Está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, los alumnos suelen confundirse mucho en el teorema de la bisectriz exterior. Suele haber bastante confusión, por eso yo enseño este método, ¿no? Para que lo puedan aplicar con paciencia y no fallen. Al final siempre hay tiempo en Olimpiadas, ¿no? Para estas cositas hay tiempo, no demora mucho. Vamos ahora sí, creo que los problemas me faltaron. Muy bien, este es lo último, ¿no? Tenemos la bisectriz exterior. Dense cuenta, fíjense, si ustedes examinan su separata, el teorema de la bisectriz exterior está así enunciado. AB entre BC es AD entre DC. Sí, solo sí, por si acaso. Si encuentran la proporción sale. Y en el otro lado también es lo mismo. Pues son los mismos puntos. Una bisectriz interior es como si fuera una bisectriz exterior. Si yo aquí trazase un segmento que fuese, por ejemplo, BD', de que fuese alfa y alfa, como es del mismo vértice, sería la misma cosa. AB entre BC, fíjense, el lado relativo, AC, y acá sería AD' sobre D'C. Eso sería para esta bisectriz, ¿no? Roja. Y ese punto. Y además estos 4 puntos se conocen como que forman una cuaterna armónica, pero eso se toca todavía en otro color. Y ahora sí vamos a pasar a los problemas. A los problemas. Profesor, Dime. ¿por qué hacer la hacia el lado relativo? Aquí. Por ejemplo, ¿has escuchado mediana relativa a la hipotenusa? Lo hemos visto, ¿no? Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, que dice lo siguiente, ¿no? Tienes triángulo rectángulo, trazas esta mediana, y los 3 son iguales, ¿no? Ya. Sí.
De repente en los textos también has visto altura relativa a C. Sí. Si yo tengo un triángulo ABC, la altura relativa al lado AC es la altura que va hacia el lado AC. Esta de aquí. Entonces, ¿qué significa la palabra relativo? Es hacia o con qué lado está relacionado. ¿Por qué? Porque hay tres alturas. No hay una sola altura, hay tres alturas. Entonces yo tengo que decir cuál es esa altura. O bien digo, la altura que sale desde un vértice, esta altura es la que sale de B, o la que llega a C. Es la misma altura, pero se puede nombrar de dos distintas formas. Cuando tú la nombras de esta forma, llega a C, se usa esto, es relativo a AC. Igual, bisectriz. Por ejemplo, yo tengo este triángulo, ABC. AP, ¿qué línea notable es? ¿Es una? Es la AP es una bisectriz, ¿sí o no? relativa. Claro, es la Sí. bisectriz relativa a BC. Entonces, ese es el lado relativo que tú pones aquí, ¿no? Bueno, en lo que habíamos visto. Ups, aquí, ¿no? Al lado, relativo a qué lado, vamos a ponerlo al revés. Relativo a qué lado. A qué lado, ¿no? O sea, el lado hacia donde se está trazando la bisectriz. ¿Está bien? Entonces, para eso se usa la palabra relativo y con eso lo conectas. ¿Ya se te quedó claro más o menos esto? Ah, sí, ya lo ¿Ya entendí. está? Ya. Sí. Ahora sí vamos a resolver los problemas, pero este problema 1, por ejemplo, requiere un estudio previo. ¿Conocen lo que es el incentro? Por favor, levanten la mano los que no conocen qué es el incentro. Parece que, ajá, Ricardo no conoce qué es el incentro. Muy bien, ahorita te explico. El excentro, ¿quién no conoce qué es el excentro? Levanten la mano. Si no saben cómo levantar, díganme, no sé cómo levantar. ¿Quién no sabe lo que es el excentro? Creo que Ricardo tampoco sabe lo que es el excentro, claro. Porque si no sabe qué es el incentro, tampoco. ¿Está bien? Ya no conoce. ¿Alguien sabe lo que es el ortocentro? Alguien no Sí, sabe, perdón, no sabe. Alejandro no sabe qué es el excentro, ¿no? El ortocentro, perdón. Los que no sepan qué es el ortocentro. Ah, ya, entonces, perdón. Ale no sabe lo que es el ortocentro. Muy bien, hay que explicarlo. Ya está. ¿Y lo que es la circunferencia circunscrita? ¿Alguien no sabe lo que es la circunferencia circunscrita? Que levante la mano. Bueno, todos parece que conocen lo que es la circunferencia circunscrita. Entonces vamos a explicar incentro, excentro, ortocentro y circunferencia circunscrita y sus conexiones. ¿Está bien? Esto es un poco una clase de puntos notables. Lo hago porque las preguntas de proporcionalidad y semejanza suelen ser muy aburridas si no se conectan con puntos notables, ¿no? Con cosas diferentes. Si yo solamente pongo preguntas libres, no se ve toda la potencia de este tema. Entonces es mejor verlo de esta manera, creo. Ya me corregirán mis colegas. Entonces veamos. Incentro es el cruce de las bisectrices interiores. Las bisectrices interiores cuando se trazan, si yo trazo por ejemplo 2, claro, se cruzan en un punto que se llama incentro. Pero si tú trazas la tercera, pasa por ese punto. X igual a Y. Las bisectrices interiores se intersecan en un punto y ese punto se llama incentro. ¿Quedó claro, Ricardo? Parece que sí. Excelente. ¿Qué es excentro? Es el análogo del incentro, solamente que ya no voy a trazar bisectrices interiores, sino bisectrices exteriores y una interior. Por ejemplo, yo trazo aquí una bisectriz exterior, yo trazo aquí otra bisectriz exterior, se intersecan en un punto, digamos que este es el vértice A, B y C. Este excentro es relativo al vértice A. Profe, ¿y la otra bisectriz? La otra bisectriz es la que sale de A. Cuando tú unes el punto A con el excentro, esta es bisectriz. Son 3 bisectrices en ambos casos. En este son 3 interiores y en este son 2 exteriores
y uno interior, que se cruzan en el excentro. ¿Quedó claro? Los que no sabían, pónganme sí, ya quedó, si no... Bueno, voy a suponer que Ricardo entendió, porque fue el único que me preguntó por incentro-excentro. Hay algo aquí que uno puede detectar, ¿no? Hay 3 excentros. El relativo al vértice A, el relativo al vértice B y el relativo al vértice C, por supuesto, ¿no? Porque las bisectrices exteriores juegan ese papel. ¿Está bien? Ahora, aquí hay algo muy interesante. Voy a volver a dibujar de una forma más simpática. Un ratito se está cargando esto. Voy a volver a dibujar aquí el triángulo. Observa, ¿no? Y voy a empezar a trazar las bisectrices exteriores. Ya puedo hacerlo más elegante. Vamos a hacerlo mejor. Pa, pa, pa. Ya. Entonces, mira, ahí está mi triángulo. Voy a resaltar los vértices del triángulo. Acá están las bisectrices exteriores. 1, 2, y por acá está la tercera. 3. Vamos a tratar de agrandar esto. Ya está. Vamos a poner aquí A, B y C. A, B y C. Entonces aquí hay bisectrices, ¿no? L igual a L, igual a L, igual a L. L igual a L, igual a L, igual a L. L igual a L, igual a L, igual a L. Ojalá que me sigan, no se me pierdan. Este es el vértice B, este es el ángulo beta, no tiene nada que ver. Digamos, este es el excentro sub A, este es el excentro sub B, y este es el excentro sub C. ¿Está bien? Si yo uno C con E sub C, acabamos de decir que es bisectriz, ¿no? Es bisectriz. Vamos a ponerle tita y tita. ¿Qué me pueden decir acerca de esa bisectriz CS? Alguien debe darse cuenta. Y si alguien lo sabe, que lo diga rápido para avanzar más rápido, porque tenemos que resolver varios problemas. ¿Qué pregunta, profesor? CS, este segmento de aquí. ¿Qué propiedad reconocen o recuerdan de esos segmentos? De ese segmento CS. Miren, otra vez les indico. Este triángulo he trazado sus excentros. ¿Cómo? Trazando las bisectrices exteriores. Pero yo les había dicho, el excentro es el cruce de 2 exteriores, acá están 2 exteriores, y una interior. Así que cuando yo una C con C, va a ser bisectriz y va a formar tita y tita. Creo que uno se puede dar cuenta que CS es perpendicular. La altura, ¿no? Claro, es altura, ¿no? EA y B. Porque si aquí tú sumas los ángulos, fíjate, tienes 2 alfa más 2 tita, ¿no? Y es 180. Entonces, alfa más tita es 90. ¿Quedó claro para todos? ¿Qué más? AEA también será altura. AEA será perpendicular al segmento, porque esto tiene que ser bisectriz, ¿no? Ángulo M y M, digamos. ¿Por qué es bisectriz, profe? Porque es excentro. Pues al ser excentro, son 2 exteriores y la tercera es interior. Será perpendicular a EBS. A este segmento de aquí. 90 grados. Acá también 90 grados. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poco. Si pude. Perpendicular ahí, perpendicular ahí. Y por último, el otro lado, ¿no? Que es BB, que no lo voy a trazar porque no parece, pero cumple. Es perpendicular a ese. Y además este punto es especial, ¿no? Es el incentro. Ahora, una vez visto esta configuración, le voy a responder a... Creo que fue Ale la que me dijo que no sabía que era el ortocentro. Si yo tengo un triángulo, yo puedo trazar 3 alturas. Esas alturas, así como las bisectrices, se van a cortar en un punto. Ese punto se conoce como el ortocentro. Profe, ¿seguro que pasan por el mismo punto? Sí, siempre pasan por el mismo punto. La notación normal es H.
H, ortocentro de ABC. Ahora, ¿qué punto sería I en este caso? Del triángulo formado por los excentros. El ortocentro. Y sería el ortocentro, si se dan cuenta, ¿no? Sí. Porque son dos perpendiculares, basta con dos alturas para que ya sea esto ortocentro, ¿no? Acá voy a trazar un poquito. Esa línea es pegada, por si acaso, o sea, es la misma línea. Esa línea es altura acá también. Entonces, ¿por qué les hago ver esto? Porque cuando tú tienes una figura y te hablan de alturas y te hablan de bisectrices, a veces es recomendable, o bisectrices interiores y exteriores, ver esta figura. Le conocen como ver el cuadro completo. A veces uno mira solamente esto, ABC, y tiene bisectrices y tienes alturas, tienes cosas así o perpendiculares, y solo te concentras en ABC y omites toda esta figura grande, que te puede ayudar a simplificar las cosas. ¿Está bien? Si yo quisiera dibujar un triángulo y sus excentros, yo no dibujaría el triángulo y luego fabricaría los excentros, sino que al darme cuenta de que I es el ortocentro de EB, AC y que A, B y C son los pies de las alturas del triángulo EAEBS, lo que haría yo de repente es, en vez de hacer ese trabajo, lo que haría es, en vez de, miren, me dicen dibuje un triángulo ABC, luego trace sus excentros, etcétera. Pero me hablan de triángulo y excentros. Entonces lo que voy a hacer primero es, en vez de empezar con el triángulo ABC, empiezo con un triángulo cualquiera, trazo sus alturas. Ahí están las alturas para que vean, 90, 90, 90. Y el triángulo ABC pues va a ser él. Así lo podría trabajar, ¿no? Lo voy a hacer de azul. AB, BC, CA. Fíjense cómo se nota que hay bisectriz, ¿no? Que estos son iguales, que estos son iguales, que estos son iguales. Se nota, ¿no? Que son iguales. O parece al menos. Y estos son los excentros. SE, EA, EB. Y este es su incentro, por ejemplo, del triángulo ABC. Entonces, este es el cuadro completo. En inglés le llaman big picture. Cuadro completo de la figura, ¿no? A veces el cuadro completo te ayuda a resolver problemas. ¿Por qué? Es más sencillo verlo de esa manera, aparecen nuevas propiedades, nuevas figuras. Entonces vamos a ver la pregunta ahora sí para que vean. ¿Quedó claro sus dudas? Ortocentro, circuncentro, todo. Círculo circunscrito no vimos, ahora lo vamos a ver. Ah, ya, vamos a verlo ahora mismo. Mejor. Observen, ¿no? El tema de circunferencia ya lo habíamos visto antes. Vamos a ver algo aquí. Antes de pasar la solución de los problemas. Vamos a verlo por aquí. Fíjense, si yo tengo un círculo, y yo tengo un triángulo ahí dentro, este es mi triángulo ABC. Observen qué pasa cuando yo trazo la bisectriz desde C. Desde B, perdón. Si yo trazo la bisectriz, tita y tita, estos arcos serán iguales. Así que el punto al que llega es el punto medio del arco AC. ¿Está bien? ¿Todos? Espero que todos entiendan eso. ¿Qué pasa si yo en vez de trazar la interior, trazo la exterior? Así. Y me sale alfa y alfa. Este punto N, ¿quién es N? ¿Quién es? Si ustedes se dan cuenta,
este arco NC va a ser 2 alfa. Y el arco NA también va a ser 2 alfa, porque es ángulo exinscrito. ¿Está bien? También va a ser 2 alfa. Entonces, N es punto medio, así como M era punto medio de C, del arco AC, N también lo es, pero del otro arco AC, del de arriba, mientras que M es del de abajo. Son como que complementarios, se complementan, ¿no? Y completan toda la circunferencia. Podemos decir que N es el punto medio del arco ABC. O algunos lo llaman así, punto medio del arco AC que contiene al B. Porque este es el arco AC que contiene a B, y algunos lo llaman a M como punto medio del arco AC, pero que no contiene a B. Son nomenclaturas clásicas que hay, ¿no? Ahora sí ya podemos resolver el ejercicio. Observen aquí. Pregunta 1, vamos a copiarlo. Para ver cómo lo resolvemos. Acá está. Dice CABC un triángulo e hizo incentro. Denote por A1 al punto medio de BC y MA' al punto medio del arco BC que contiene el vértice A. Cuando dice el arco BC se está refiriendo al arco de la circunferencia circunscrita, por si acaso. Entonces, vamos a verlo de 2 formas. Demostración. Miren, ¿ah? Vamos a trazar primero la circunferencia. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer esto así. A1, el punto medio del arco BC, acá está 1. Ahí, perdón, acá está. Acá está B, acá está C, acá está A. MA', el punto medio del arco BC que contiene el vértice A, ese punto es M', y me piden, acá me dicen, ¿dónde está el incentro? Bueno, el incentro obviamente está en este lado, en esta bisectriz, porque esto es bisectriz. Digamos que está aquí. Me piden, demuestra que IA1B, ay, perdón, acá me he equivocado. Este no es A1. A1 es el punto medio de BC, ¿no? Aquí está. IA1B, este ángulo de acá, es igual a IMA1 a este de acá. Y. ¿Está bien? Ahora aquí uno puede deducir rápidamente, esto es bisectriz y esto es bisectriz hacia afuera, ¿no? O sea, acá hay un 90 grados. ¿Y cómo demuestro que X es igual a Y? ¿Cómo hago? Bueno, al ser esta línea bisectriz exterior, porque ya lo hemos visto que es bisectriz exterior, lo que podemos hacer es mirar el dibujo completo, el cuadro completo. ¿Cuál es el cuadro completo? No lo voy a trabajar de este lado no, sino voy a trabajarlo viendo al ortocentro. Observen. Es un triángulo grande, así más o menos. Perpendicular 1, perpendicular 2, perpendicular 3. ¿Está bien? Aquí va a estar, digamos, este es el incentro. Ese sí es sí. Digamos que yo quiero aquí BC. Aquí estará. Vamos a trazarlo de azul. Y viene la pregunta, prepárense. Me falta ubicar M. A1, por ejemplo. A1 es un punto, el punto medio de BC. Y me falta ubicar esto, el punto MA'.
que está por aquí, porque está en la bisectriz exterior. Nosotros sabemos que esta línea es bisectriz, ¿no? Acá. Ya, uy, acá me falta señalar algo. Ya. Digamos que por aquí está el MA'. Así. O sea que los puntos B, C y A1 son cíclicos, ¿no? B, C, A y MA' son cíclicos. Y acá está el excentro sub B, por ejemplo. El excentro sub C y el excentro sub A. Acá me faltó enseñarles algo más. Pero me disculpen. A esta circunferencia acá está M1. A esta circunferencia, la que pasa por los pies de las alturas, se le conoce como circunferencia de los 9 puntos. Y principalmente pasa, obviamente son 9 puntos, pero los 6 puntos principales son los pies de las alturas y pies de las medianas. O en vez de que sean pies de las medianas, serían puntos medios. En pocas palabras, aquí no se nota, esto sí es 90. Esto es 90 por las bisectrices y esto es 90, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Estos son pies de las alturas. A, B y C son pies de las alturas para el triángulo grande. Entonces, estos otros puntos deberían ser pies de las medianas o puntos medios. MA' debe ser punto medio de ABS de ese segmento. ¿Está bien? Ahora, eso sí, no se los expliqué, perdón. Se los estoy explicando ahora. Y bueno, pues una vez que ya sé que él es punto medio, que este segmento es igual a este, viene la pregunta. ¿Qué tipo de cuadrilátero es SBCEB? Este cuadrilátero de acá. ¿Qué tipo de cuadrilátero es? Es cíclico, ¿no? Porque tiene 90 acá. 90 aquí y 90 aquí. Podemos ponerlo así. El ángulo SBB es igual al ángulo SCB. Es igual a 90 grados. Y por esa razón es cíclico. Ahora, en un cuadrilátero cíclico, voy a ponerlo aquí, hay algo muy interesante, ¿no? Hay algo muy interesante que es lo siguiente. Él pasa acá y él pasa aquí. Lo que hace que estos triángulos sean semejantes. ¿Está bien? Eso implicaría que el triángulo IBC es semejante al triángulo ISEB. Pregunta. ¿Quién es el elemento homólogo de A1? Por ejemplo, como él es igual a él, y él es igual a él, yo tengo pues, ¿no? Que el elemento homólogo de B es EC. Del ángulo del vértice B sale alfa del vértice C. El elemento homólogo de C es EB. El elemento homólogo de A1, que es punto medio de BC, será MA'. El elemento homólogo de I es I, porque son dos triángulos igualitos. Entonces, este ángulo de aquí, que es el ángulo que forma la mediana con la base, deberá ser igual a este ángulo de aquí, pues. Que es lo que me piden probar, ¿no?
Yo puedo decir, por ejemplo, IA1C. Ese ángulo será igual. Homólogo de I. Homólogo de A1, MA'. Y homólogo de C, EB. Son iguales. Pero este ángulo IMA', EB es lo mismo que IMA', ¿no? Que es lo que me están pidiendo probar. Por elementos homólogos. ¿Bien? No era tan sencillo porque usa bastantes conceptos de puntos notables. Es el único que usa bastantes conceptos, pero lo que le quería mostrar era esto, ¿no? Que le puede tomar por sorpresa de repente en algún examen más difícil. ¿Se entendió o hubo alguna duda? Alguien voló demasiado, digamos. Vamos a trabajar las preguntas que no tienen puntos notables todavía. Por eso vamos a dejar de lado un ratito la 2. Vamos a empezar con la 3 para no usar puntos notables, ¿no? No tener que explicar más cosas y avanzar un poquito más. Está suficiente. Dice así en la 3. CABC un triángulo. M y N están sobre los lados AB y AC respectivamente. De manera que acá está. Sobre AB está M, sobre AC está N. De manera que lo vuelvo a escribir, BM sobre AB es igual a 2 veces CN sobre AC. La recta perpendicular a MN que pasa por N, ¿sí? Esta perpendicular toca al lado BC en el punto P. Y eso se parece un poco a una Olimpiada de Mayo, ¿no? Probar que MPN es NPC. Probar que X es igual a Y. Entonces yo digo aquí sea el cruce de MN, la recta, con la recta BC, igual a Q, digamos. Bien, vamos a extender esta línea. Q está acá. Basta probar que MN es igual a NQ. ¿Me siguen todos? Chacho, ¿me siguen? Sí, profesor. Ya. Vamos a ver cómo trabajar esta parte de aquí. Les voy a mostrar una forma, ¿está bien? Ajá, Alejandro nos dice, usamos el recíproco de Seba. Creo que te estás refiriendo al Menelao, ¿no? ¿Podemos usar Menelao? Es correcto, solo que no se les he enseñado hoy. No sería el recíproco es para probar colinealidad. En este caso ya son colineales MN y Q. Lo que usaríamos es Menelao directo. Y es verdad, sí saldría, pero tendríamos que usarlo de forma correcta, si no, vamos a fallar. Tendríamos que usar Menelao, esta es una alternativa, vamos a dejarla ahí de lado. Voy a mostrarles otra forma. Vamos a suponer, esta es una forma, sea Cn igual a A y AC igual a B. Entonces yo tendría esto. BM, y esto es porque se los explico, porque muchos de ustedes utilizan variables, pero para que las usen mejor, les voy a mostrar cómo se hace. Sería 2A sobre B. ¿Está bien? Vamos a preguntarle a Alejandro, ¿qué significa esto? Alejandro. De que eh, de que AB es un BK y BM es un 2AK. Correcto. Y esto es de lo que muchos alumnos se olvidan. Usar esta forma, ¿no? Eliminar y simplificar variables. Algunos ponen CD y empiezan a trabajar. Yo les recomiendo esto.
Entonces BM vale 2 veces A por K y él vale B por K. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a trazar una paralela por acá. Vamos a, para que no se confunda, esto vale 2A por K según dato. Según lo que acabamos de deducir, perdón. Vamos a decir CAR en AB tal que Rn es paralelo a BC. Por tales. Entonces, ¿cuánto vale BR? ¿Quién me dice? Voy a poner BR entre BA. ¿A quién es igual? En el triángulo ABC. Rápido, muchachos, rápido. BR sobre BA. ¿Quién sería? Por tales. Hemos trazado esta paralela. ¿Alguien? Bien, bien. Yo, Dime. BR sobre BA es NC sobre AC. CN sobre CA, ¿correcto? Ujú. Es verdad lo que nos ha dicho. Si reemplazamos, yo tengo aquí BA, BR vale lo que estoy buscando, y BA vale B por K. B por K. Si simple. No, CN es A, acá es B. Si operamos, va a salir que BR vale A por K. BR vale A por K. Eso implica que aquí, ¿quién también vale A por K? Es punto medio, ¿no? BR A por K, como esto era 2A por K, RM también vale A por K. Aquí vamos a continuar. Luego entonces por tales, en el triángulo BMQ, en este caso, en el triángulo que está aquí, 1, 2, 3, yo voy a tener que BR entre RM, o si quieren base media de frente, ¿no? Puedo usar tales, puedo usar base media, como quieran. MN sobre NQ. Eso implicaría, como esto es 1, porque son iguales, que MN es igual a NQ, y por lo tanto X es igual a Y. Porque nuestra figura viene a ser una altura y mediana, ¿no? Entonces, NP es altura y mediana. Altura y mediana implica mediatriz, bisectriz y todo lo demás. ¿Está bien? Esa sería la respuesta de la 3. Recuerden que eso va debajo, ¿no? ¿Alguien se perdió por si acaso? Ahora, Sí, ahí me perdí un poco por el último tales que hiciste en BMQ, perdón. ya, en BMQ, en este triángulo. Lo hice Sí. con R y N, pues. Él entre él es Ujú. igual a él entre él. Como él es punto medio, el otro también es punto medio. Acá está. Solo que aquí es BR. BR y RM está aquí, que son iguales. Ambos valen A por K. Ujú. Y listo, sale que es punto medio, ¿no? Sí, Ahora, ok. los que quieran usar Menelao, úsenlo bien. ¿Por qué? Mm, Porque la gente con este gráfico va a pensar que esta línea es la que hace Menelao, ¿no? Cuando en realidad no es así. El Menelao se va a realizar en el triángulo MAN con la línea BC, con esa línea. Y va a salir de golpe que MN es igual a NQ, de golpe. Así que aquí tengan cuidado. Ya les había dicho en el entrenamiento mayo cómo hacer Menelao, ¿no? Dónde está la información, qué triángulo forma, y les dejé un link de video para que lo chequen y lo practiquen mejor, ¿no? Vamos para la pregunta 4. En la pregunta 4 es bien interesante, ¿eh? Vamos a dibujar la 4. Dice, si tiene un triángulo ABC, y aquí es el temita que yo les decía de semejanza en espiral, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Dice, si tiene un triángulo ABC, vamos a ponerle
B y E, C y F. Acá está ABC. Y se ubica un punto D por aquí. Me dicen que hay triángulos que son semejantes. B de C, o C de B, se ubican puntos, ¿no? E y F. B y E están en distintos semiplanos determinados por AC, o sea, el punto E está por acá. El punto F también está por acá. Donde C y F dice son puntos determinados en distintos lados de AB, o sea, AB parte del plano en dos lados, este de acá y este de acá. En uno está C y en el otro está F, ¿no? Tal cual lo están mirando. Sobre esto. Y ahora me dice que, por ejemplo, el triángulo CDB, acá está CDB, es semejante a CEA. Claro, puedo hacer muchas formas, pero me dice que está en la misma orientación. Entonces, necesariamente va a tener que ser esta forma, ¿no? Así. O sea, son directamente semejantes, pues. Está él, igual a él. Y él, igual a él. Y lo mismo con el otro triángulo, ¿no? El otro triángulo también dice que es semejante en la misma orientación. Y aquí está alfa y aquí está tita. Fíjense que es la misma orientación, no sé si se dan cuenta. Que si gira uno, encaja en el otro lado. No es que encaje, sino que encaje en la misma orientación. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo, muchachos? ¿Sí? Ya, vamos a ponerle este lado A. Y este lado B y este lado C. Como B de C es semejante al triángulo AS, entonces, ¿cuánto valdría ese? ¿Quién me dice? EA y AC. A ver, alguien, rápidamente, muchachos. ¿Ese valdría? ¿P por quién? ¿Alguien? Me lo estaba diciendo. Ah, ya se silenció. B por K, EA valdría C por K y el otro valdría A por K. ¿Está bien? B por K, A por K y C por K. Muy bien. Igual aquí, ¿no? Igual aquí. Si este lado vale, digamos, A por T, el vale B por T y el vale C por T. ¿Está bien? Ya. Mi afirmación es la siguiente. El triángulo ABC es semejante al triángulo EDC. ¿Quién me dice por qué caso? A ver, ¿quién me dice? Muchachos. Daniela, ¿por qué son semejantes? ¿Cuál es el criterio? ¿Alguien ve por qué este triángulo es semejante a este triángulo? ¿Alguien puede notarlo? No es tan difícil, ¿no? El caso es lado, ángulo, lado. Este es un caso muy complejo. Por ejemplo, uno tiene A y A por K de lados. Y el ángulo es alfa más tita, o alfa más omega. Y el otro triángulo tiene B por K, y también alfa más omega. Notemos que la proporción entre estos es K o 1 entre K, y aquí también, ¿no? Por esa razón son semejantes. Entonces, si él vale C,
yo puedo poner, ¿no? A entre C sería igual a B entre D. Lo que implicaría que el segmento D mide B por C entre A. Uy, perdón, me he equivocado. Acá es AT. Acá AT, ¿no? Entonces aquí sería... Ay, perdón. Pienso. Acá me he equivocado, perdón. Si en el triángulo ABC sería A entre AT y en el triángulo el otro sería B entre D. Dime, dime. Eso te iba a decir. ¿Qué? Ya. ¿Perdón? No. Sí, una duda hay. Ya, este segmento es B por T. Entonces yo tengo que estos dos lados son iguales. Me faltaría demostrar para que esto sea un paralelogramo, que es lo que me piden, que la AE DF sea un paralelogramo, me faltaría demostrar que son paralelas, ¿no? Y para eso simplemente uso angulitos. Por ejemplo, este ángulo que sea el ángulo A. Por la semejanza, este sería el ángulo A. Si él es alfa y él es A, este ángulo es A más alfa, ¿no? Y luego, AF es paralelo, porque aquí está más alfa. AF es paralelo a D. Y AF es igual a D. Por lo tanto, AEDF es un paralelogramo. ¿Se entendió? Esta parte es clave. Cuando ustedes tengan dos triángulos semejantes en la misma orientación y que tienen un punto en común, una semejanza implica otra semejanza. ¿Está bien? Y eso me parece bastante crucial. Igual por este lado, ¿no? Por ejemplo, esta semejanza implica otra semejanza, porque tienen un punto en común que es B y tienen la misma orientación. ¿Sí? Vamos a ver las siguientes. Vamos a hacerlo un poco más rápido las siguientes, pues son un poco más sencillas, creo. Vamos a dejar un ratito las 5. Vamos a ver las 6, las 7 y la 8. Vamos a ver primero la 7, que es bastante sencilla, ¿no? Luego la 8. A ver, acá está la 7. En un triángulo ABC, dice en un triángulo ABC, la bisectriz B y CF son bisectrices. Son bisectrices que se intersecan en I. Probar que AF entre FI es AC entre CI. Bueno, ¿qué punto notable sí? Es incentro, ¿no? Entonces, ahí es bisectriz. Al ser ahí bisectriz, significa alfa y alfa. Entonces, teorema de la bisectriz interior en el triángulo AFC. Sabemos que la bisectriz es ahí y que el lado relativo es FC, ¿no? Obviamente esto no es necesario que lo pongas en una solución oficial, pero ya puedes hacer la proporción, ¿no? Como el lado relativo es FC, yo pongo FC. Acá, FC. Y la bisectriz es ahí, así que pongo el A aquí e I aquí, ¿no? AFA entre AC es FI entre IC y luego le damos vuelta, ¿no? Sería esto, lo cambio, AF. FI lo paso a dividir. El AC está aquí. Y el IC lo cambio también,
que es I. Y sale esa de ahí, ¿no? Es bastante simple la cita. La pregunta 8 tiene que ver con el teorema del incentro. Tiene que ver con el teorema del incentro. No sé si han escuchado de ese teorema, el teorema del incentro, teorema del excentro, que no es nada fuera de lo común tampoco. Nos dice, el incentro divide a la bisectriz interior del ángulo A en la proporción de 2 a 1. O sea, acá está la bisectriz, acá está el incentro. La bisectriz es AD, por supuesto. Ahí entre ID es 2K entre K. Lo que me está diciendo esto es, ahí entre ID es 2 sobre 1, o sea, 2K y K. Por supuesto que esta línea, por ser incentro, BI es bisectriz y CI es bisectriz, ¿no? A ver, en ABD, teorema de la bisectriz. ¿Qué es lo que dice? AB entre BD será AI entre DI. Entre ID, perdón. Esto es 2, lo que implica que AB es 2BD. Se les 2L y L, por ejemplo. Análogamente, va a pasar lo mismo. AC va a ser 2 veces CD. Si tú sumas, lo que vas a tener es que AB más AC es 2 veces BD más CD. Tú sumas esto, ¿no? O sea, claramente la suma de dos lados es 2 veces el otro lado, ¿no? Entonces, AB más AC es el doble de BC. Y lo que me piden probar es pruebe que los lados se encuentran en progresión aritmética. Si te piden demostrar que 3 números están en progresión aritmética, lo que tienes que probar es que la suma de 2 de ellos es el doble de otro. No importa cuál. Obviamente el cuál es te va a dar el orden. Por ejemplo, si yo tengo que x más y es el doble de z, es porque la progresión aritmética es x, z, y, ¿no? Siempre los extremos dan el doble del medio. Luego yo puedo afirmar que AB, BC y AC, o por lo tanto, forman una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque la suma de los extremos me da el doble del medio. ¿Está bien? Es como que yo tuviera 5, 15. 5 y 15 dan el doble de 10. Entonces 5, 10 y 15 obviamente forman una progresión aritmética. ¿Está bien? Esa es como una clásica, digamos. Si yo quiero probar que un conjunto de números, en particular 3, forman una progresión aritmética, tengo que probar que 2 de ellos suman el doble del otro. Si quiero probar que es progresión geométrica, tengo que probar que 2 de ellos multiplican el cuadrado del otro. ¿Sí? Y en geometría, en este caso, es como que un recurso algebraico para un problema geométrico, ¿no? No sé si están volando o está bien. ¿Se entiende, muchachos? Sí, todo bien. ¿Está todo bien? Excelente. Vamos a ver ahora la pregunta 9 y 10. Ahorita vemos las difíciles, digamos, no se preocupen. Sí, creo que alcanzamos. Voy a dibujar mejor de frente todo para... Muy bien. ¿no? 10. Estos rayos. Acá está la primera, O1. Acá está la segunda, O2. Radios R1, R2 y tangentes en T. Me dicen, si yo trazo una cuerda que pasa por T, con A en W1 y B en W2,
se puede demostrar que la relación es la misma relación que estos radios, ¿no? R1 y R2. Bueno, pues aquí lo que vamos a usar es que los centros y el punto de tangencia están alineados. Que si yo uno esto con esto, ya tengo la solución, ¿no? Apunté alfa aquí, R2, R2, R1, R1, alfa aquí. Entonces los triángulos AO1T es semejante a TO2B. Y de ahí a T, por el caso ángulo, ¿no? AT sobre TB sería igual a, digamos, AO1 sobre BO2, que es R1 entre R2, que es justo lo que me piden probar. Ahora, ¿qué conclusión se puede llegar de esto? Se puede utilizar para... Bueno, se puede utilizar para... Entonces voy a tener que hacer... Se puede utilizar para llegar a la siguiente conclusión, lo que acabamos de ver, ¿no? Se puede utilizar para esto, miren. Si yo tengo aquí el punto T y trazo dos segmentos, digamos uno por aquí y digamos otro por aquí, como ambos van a tener la misma proporción, R1 por K, R2 por K, R1 por T, R2 por T, se va a probar claramente que estas líneas van a ser paralelas, ¿no? Por el recíproco del teorema de Tales. ¿Ven? Cuando son circunferencias tangentes. Sería como una deducción. En la pregunta 11 nos dicen lo siguiente. ABCD es un paralelogramo. M y N son puntos de BC y CD. Tal que ocurre lo siguiente. Miren. ABCD. M y N son puntos de BC y CD. De manera que estas son paralelas. AM entre BD es X y AN intersección BD es Y. Piden calcular BX entre D y, o sea, digamos L sobre L. Digamos, ¿no? Es un decir. Entonces acá yo voy a poner CA BM igual a A y MC igual a B. Vale A, el vale B. Entonces CN será BK y ND será AK. ¿Por qué razón? Porque MN es paralelo a BD. No, por tales es eso de aquí. Entonces AB vale A más B por K. Y AD vale A más B porque es un paralelogramo, ¿no? Por paralelogramo. ¿Sí? Entonces ahora miren lo que vamos a hacer. BX entre XD, como BM es paralelo a AD, BX entre XD, el paralelo a él, será igual a BM sobre AD. Es decir, será A sobre A más B. Lo que implicaría que BX sobre BX más XD por un teorema de razones sea A sobre A más B. ¿Sí? O sea, A sobre A 2A más B. Y BX más XD es BD. BX sobre BD es A sobre 2A más B. BM paralelo a D. Implica todo esto. Lo mismo hacemos con el paralelo a él. Digo AB paralelo a ND, por este lado. AB paralelo a ND. Eso implicaría que YD sobre YB sea igual a DN sobre AB. Eso implicaría que YD sobre DB o BD sea igual también aquí a AK sobre, porque este es acá y este es AK más BK, ¿no?
más acá más acá. Entonces, YD sobre DB o BD y sería igual a A sobre 2A más B. La misma razón. Como es la misma razón y es el mismo denominador, puedo concluir que YD es igual a BX. Y por lo tanto, la división entre esos dos es 1. O sea, estos segmentos son iguales. ¿Sí? No está complicado. Hay que ver la proporción de esos lados que se mencionaron. Por último, en la pregunta 12 nos dicen, dado un triángulo, bueno, casi por último, triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la altura BH. ¡Sas! M y N son los puntos medios de AB y de la altura BH. Entonces, me dicen si BMC mide 50 grados, ¿cuánto medirá CNH? O NCH, perdón. Bueno, aquí lo primero que notamos es que el triángulo ABC es semejante, triángulo rectángulo, ¿no? Con el triángulo rectángulo BHC. Sí, porque este ángulo de aquí está aquí y tiene el 90 más, son rectángulos. Entonces, M es homólogo de N. ¿Está bien? El ángulo B, el punto B es homólogo porque es donde está el 90 grados, será homólogo de H. Y también el punto H, el B de H, y el punto C, su homólogo es el punto C. Estos puntos homólogos, porque de ahí sale el mismo ángulo, ¿no? Para ambos casos sale el mismo ángulo. Eso implicaría que el ángulo, por ejemplo, BMC, que está con estos tres, BMC, sería igual a HNC. Sería igual a 50 grados. HNC es este. Por lo tanto, X vale 40, ¿no? Pero aquí son ángulos homólogos. Que es muy importante. Esto de elementos homólogos está viniendo de manera frecuente últimamente, ¿no? Porque no es tan sencillo de ver tampoco. Más o menos oculto. Y para terminar vamos a resolver las dos que nos faltan, ¿no? En este caso nos falta el teorema de Ptolomeo, que es el 5. Nos falta demostrar el teorema de Ptolomeo. Cuadrilátero cíclico. Y nos falta resolver la 2. Tampoco es medio complicado. Vamos a ver la 2 primero. A lo mejor la 1, porque de repente no conocen del baricentro. La 1 dice, sea ABCD un cuadrilátero cíclico. Dígame. Nos dicen, sea ABCD un cuadrilátero cíclico. Probar el teorema de Ptolomeo, ¿no? Porque este es el famoso teorema de Ptolomeo. Teorema que además es recíproco también, así que es muy interesante. Que la suma de los lados opuestos es igual al producto de diagonales. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es muy sencillo. Vamos a ubicar un punto aquí, P, de manera que este ángulo es igual a este ángulo. Bueno, por angulito sabemos que este también es θ, ¿no?
y que este alfa pasa aquí alfa. Entonces ahí observamos semejanzas. ¿Sí? Hay semejanzas. Al haber hecho ese trazo, por ejemplo, el triángulo ABP es semejante, y no solo semejante, sino directamente semejante al DBC. ¿Está bien? Y eso me permite calcular la diagonal. Digamos que si él vale A y él vale L, que le pongo A por K aquí y A por R aquí, por la semejanza, él va a ser L por K, por la relación, y él va a ser L por R, ¿no? Por la relación de semejanza. Ahora, no solo eso, sino que si él es beta y él es beta, hay también una semejanza entre BPC y ABD. BPC y ABD. Entonces, LK, acá, LA, si yo le pongo, digamos a esto, C por K, él va a ser C. Por la semejanza, pues, ¿no? Entre este triángulo y el triángulo de amarillo. Y de ahí ya puedo hacer, ¿no? Mira, fíjate, ¿quién es AB por CD? BC por AD y AC por BD, para que vean que sale igual. AB es A, CD es LR, BC es LK y AD es C. ¿Quién es AC? AR más CK. ¿Y quién es BD? L. Si tú multiplicas, LAR y LCK son iguales. Pero se requiere esa semejanza, ¿no? Estas dos semejanzas y simplemente un par de variables, A, L y un jueguito más ahí de cálculo. En la pregunta 2, en cambio, me hablan de circuncírculo. A ver, vamos a trazarlo. Nos dicen lo siguiente. Un triángulo ABC, CAD el pie de la altura trazada desde A traza una altura. Está la recta que pasa por A y es paralela a BC, esta recta, digamos, interseca el circuncírculo omega del triángulo ABC en el punto E. Pruebe que la recta D pasa por el baricentro del triángulo ABC. Entonces, digamos que O es su circuncentro. Nosotros sabemos que esta figura BAS es un trapecio isósceles. Todas paralelas, cualquier paralela entre una circunferencia forma, o sea, dos paralelas en una circunferencia forman siempre un trapecio isósceles o en su defecto un rectángulo, ¿no? Y su eje de simetría es esta de aquí, ¿no? Esa de ahí es. La mediatriz de uno es la mediatriz de otro. Además que se puede deducir rápidamente que el ángulo, por ejemplo, DAE vale 90 grados. Por las paralelas, ¿no? Porque BC es paralelo a AE. Estos son iguales, L y L. Y si yo trazo esta otra perpendicular, entonces digamos que esto vale M, punto M. El punto medio de BC es M. Esto vale N. Estos serían iguales, ¿no? DM sería igual a MN. Sería igual a Q, digamos. Sería igual a QE. Igual a L. Lo que me piden demostrar es que la recta DE, esta recta pasa por el baricentro. Pasa por el baricentro del triángulo ABC. Nosotros sabemos que el baricentro del triángulo ABC es la intersección de las medianas. Quiere decir que el baricentro está en la mediana. Eso se supone entonces, o yo podría deducir, que si yo trazo la mediana, este punto G debería ser el baricentro. Y para que G sea baricentro,
para que G sea baricentro, no basta con que AM sea mediana. Acá hay una pregunta. G2GD. Sí, se tiene que demostrar que G2GD, ¿no? Para que sea baricentro, aparte de ser mediana, debe cumplirse que AG entre GM sea igual a 2. Si yo puedo probar que AG entre GM es 2, se acabó. Entonces, por lo que hemos visto ahorita, por el uso del centro, yo tengo que AE es 2DM, ¿no? 2L y L. 2L. AE es 2L y DM es L, ¿no? Entonces, por tales, yo tengo AG entre GM será igual a EG entre GD. Y será igual o por semejanza si quieren, ¿no? Por semejanza entre AG y DGM, ¿no? Esos dos triángulos son semejantes. Es igual a AE sobre DM. Y eso sí vale 2. Como acabo de concluir que AG entre GM es 2, por lo tanto, G baricentro de ABC. ¿Está bien? Para los que no conocen, en un triángulo ABC, las medianas se intersecan en un punto conocido como el baricentro. Y se demuestra que estos están en proporción de 2 a 1. Para encontrar un baricentro yo simplemente busco una mediana y busco un punto que lo divide en la relación de 2 a 1. ¿Ha quedado claro o hay alguna duda? Todo bien. Perdón que haya sido un poco rápido, de verdad. Perdón que haya sido un poco rápido, pero quería acabar los problemas. Recuerden que si tienen alguna duda pueden siempre preguntar. La siguiente clase sobre coeficientes binomiales se va a estar subiendo el lunes, martes. Lo revisan para que tengan todas las preguntas posibles y lo trabajemos todo, ¿ya? Aquí hay una duda. La tarea, correcto, la tarea. Se La me tarea olvidó. falta. Perdón. La tarea va a ser la siguiente. A ver. Vamos a ponerle pausa a esto. Sugerencia. El recíproco del teorema de la bisectriz exterior. Revisen cómo les enseñé el teorema de la bisectriz interior, todo eso. Busquen una proporción que les permita llegar a que CF es bisectriz exterior. ¿Está bien? Creo que con eso ya hemos completado la clase. En los apuntes todos los subo en un momento. ¿Sí, chicos? ¿Aló? ¿Se escuchó o no se escuchó lo que dije? Perdón. Sí. Hola. ¿Los apuntes los estás subiendo hoy? Sí, hoy mismo lo voy a subir al listo. Con las correcciones de las preguntas que... En la teoría, por ejemplo, que había un error, ¿no? Me parece que también había un error en un texto. Sí. Ya. Yo lo corrijo y se los estoy modificando, pero más tardar a la 1 estará todo. Vale. Gracias. Que tengas un buen día. Listo. Igualmente. Hasta luego. Gracias.